Gloria al Señor. En Hechos capítulo 9, el verso 5. Hechos capítulo 9, el verso 5. Nos dice este verso de las Sagradas Escrituras. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Quiero en esta hora tratar el tema con la ayuda del Señor Jesús. Jesús dijo: yo soy. Jesús dijo: yo soy. Aquí vemos en este verso de las Sagradas Escrituras, el testimonio de lo que vivió Saulo de Tarso. Él tenía un propósito macabro, tenía un propósito nefasto, pero todo eso le cambió cuando tuvo el encuentro personal con el Señor. Y aquí viene algo bien interesante. En el camino tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Se encontró con Jesús. Y aquí yo quiero que entendamos algo. Y es que el camino de alguien en esta hora, ese camino de maldad, ese camino de pecado puede ser cambiado. Porque el Señor Jesucristo, en esta misma hora, yo sé que puede colocarse en tu camino y permitir que la obra de Él se empiece a gestar en tu vida. En este capítulo 9 hallamos el testimonio de la conversión de Saulo, cómo él llegó a los pies del Señor. Y él, cuando tiene este encuentro con el Señor, hace esta pregunta. La Biblia dice que él respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor y pidió cartas para fin de llegar a hombres y mujeres que estuvieran en este camino. Y ese camino está con C mayúscula porque el camino es Jesús. Para traer los presos a Jerusalén. Pero cuando él iba por ese camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús le dijo a Saulo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, porque la iglesia tiene quien la defienda. ¿Quién eres, Señor? Esta pregunta cabe en esta hora, porque esa pregunta tiene que ver con el conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno es saber que la Biblia habla ampliamente de quién es el Señor Jesús. Jesús dijo: yo soy. Ese yo soy tiene una gran connotación, porque habla desde el Antiguo Testamento en la misma forma en que le habló a Moisés. Moisés le hace una pregunta a Dios cuando le dice: y si voy a Egipto, a Faraón, y me preguntan quién me ha enviado, ¿qué les voy a responder? Dile: el yo soy te ha enviado. Ese yo soy es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. El gran yo soy del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Por eso él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta angosta. Él es el gran yo soy. Jesús dijo: yo soy. Cuando Saulo iba caminando hacia Damasco, vemos allí que hubo una luz del cielo y una voz que hablaba con él. Y él reconoció la presencia de la divinidad, mas no podía identificar quién era el que hablaba con él. Así
muchos hoy en día no saben quién es su Dios, ni conocen su nombre. Esta es una misma situación como los paganos de Atenas cuando llegó Pablo a este lugar. Los atenienses tenían un altar al cual habían puesto un título al Dios no conocido. Ellos comentaban con honrar a Dios sin conocerle. Y esto es un error fundamental en el mundo de hoy. Es decir, seguir ciegamente en pos de una tradición de los hombres. La mujer samaritana le dijo a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte. Jesús le contestó: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que entendemos por esto que es la voluntad de Dios revelarse al mundo para que el creyente alabe a su Dios en verdad, no en el error de la tradición. Tenemos que saber cuál es la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay un dicho que dice que la palabra es el vehículo del pensamiento. Nosotros expresamos una idea a través de la palabra hablada. La palabra por sí sola es muerta y muda. Si no se conoce a la persona que está hablando, el hombre es conocido no tanto por lo que dice, sino por lo que manifiesta su espíritu. Para tener confianza en alguna persona es menester conocer su espíritu, su carácter y su proceder. El apóstol Pablo a los Corintios les dice allá en la segunda carta, en el capítulo 3, el verso 6, y les dice claramente: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Los fieles del Antiguo Testamento conocían solamente la letra de la ley antigua, mas no conocían al autor de la ley, el Dios mismo. Algunos creen que la ley es de Moisés, pero la ley por Moisés fue dada, pero la ley es de Dios. Y ellos, aunque tenían la ley de Dios, había algo que no podían tener, y era el Espíritu de Dios morando dentro de ellos. Ellos tenían la ley, mas no tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos. Y esto es algo que nosotros tenemos un privilegio hoy, y es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos dentro de nuestro corazón lo que llama el apóstol la mente de Cristo en 1 Corintios 2:16. Cuando el Espíritu de Dios está morando en un creyente, entonces éste tiene la mente de Dios. Aleluya. Gloria al Señor, la mente del Señor Jesucristo. Tenemos la capacidad de conocer los modos de Dios, su personalidad, también de sentir su amor y de discernir los misterios ocultos de su palabra. Por eso yo quiero invitar a la iglesia del Señor, a los que todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Mire que Ananías, cuando tiene el encuentro con Saulo de Tarso, él lo saluda, y después de saludarlo y de imponer las manos, la Biblia dice que él tenía una misión, y era de imponer las manos para que Saulo fuera lleno del Espíritu Santo. Y mire que estas son cosas que tenemos que tener en claro. Luego él fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, porque luego dice: y levantándose fue bautizado, hablando del bautismo en el nombre de Jesús. Porque cuando ya se ha realizado el bautismo en el nombre de Jesús, después de un arrepentimiento genuino delante de Dios, y se ha realizado
el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, en agua, para el perdón de los pecados, todo no queda allí. Falta el ser llenos, el ser bautizados con el Espíritu Santo. Eso también es necesario que lo tengamos en cuenta en nuestras vidas. ¿Y por qué es importante ser lleno del Espíritu Santo? Yo quiero decirle que aquel que es lleno del Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñar la palabra de Dios. Hay personas muy preparadas intelectualmente, hermano, pero lo que le da esa autenticidad y esa autoridad es la llenura del Espíritu Santo. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Sabe que hay muchas personas en el mundo que han sido engañadas por falsos maestros. En las manos de esos falsos maestros, la palabra de vida se vuelve un instrumento de muerte. La única garantía que tenemos en contra del error es el ser llenos del Espíritu Santo. Iglesia, hoy más que nunca necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Después de ser iluminados a conocer la verdad, hay que perseverar en el amor de la verdad. Si nosotros no contendemos por la verdad, si no estamos puestos en defensa de la verdad, entonces es claro que no tenemos el Espíritu de verdad, como dice San Juan capítulo 16, el verso 13. Es decir, que necesitamos hoy más que nunca que la iglesia del Señor Jesucristo sea llena del poder del Espíritu Santo. Porque si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser librados del error. Y este precioso don está dado a la iglesia para que todos lo podamos recibir. La palabra del Señor nos muestra que Dios se apresura a contestar la súplica del corazón honesto y sincero, para no dejarles que sea engañado por dogmas del mundo y las tradiciones de los hombres perversos. Usted mira cómo allá en Hechos capítulo 10 se nos describe lo que sucedió con Cornelio y su familia. Era un hombre que oraba, era un hombre piadoso, dice la Escritura, pero le faltaba el bautismo en el nombre de Jesús. Le faltaba la llenura del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le concedió esa bendición porque vio en Cornelio un hombre honesto, un hombre sincero que quería la verdad de Dios en su vida. Jesús dijo en Mateo 11:25: Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. La verdad acerca de la unicidad de Dios es una doctrina celosamente guardada por nuestro Dios. Esta revelación nos permite comprender a fondo la personalidad de Jesucristo con el fin de ensalzarle y de alabarle inteligentemente. Cuando Felipe preguntó por la identidad del Padre, fue de corazón humilde y sincero. Felipe, como muchos ahora, andaban con Jesús sin saber quién era. Jesús le contestó a Felipe con toda franqueza diciendo en San Juan 14:9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Fíjense en las palabras: no me has conocido. Y esto me hace recordar las palabras que aparecen en el Antiguo Testamento, donde el pueblo del Señor pereció porque le faltó conocimiento. Si hay algo que nosotros necesitamos hoy en día es tener el conocimiento de Dios, conocer quién es Dios.
Porque cuando tú sabes quién es Dios, nunca te vas a apartar de Él. Cuando tú conoces a Dios, siempre vivirás para Él. Cuando tú conoces a Dios, vas a orar y lo vas a buscar perseverantemente. Cuando tú conoces a Dios, eres obediente a su palabra. Cuando tú conoces a Dios, sabes que donde estés le vas a temer. En todo lugar y en todo momento tenemos que tener presente que nuestro Dios es verdad, que nuestro Dios está en todo lugar, que a Él no lo limita el tiempo ni el espacio, porque Él es Dios. Hay que conocer a Dios. Felipe está preguntando quién es el Padre, y Jesús le contesta: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Jesús estaba contestando a Felipe como el Padre, de acuerdo a Isaías 9:6, que dice: y se llamará su nombre. Y aparecen allí unas designaciones. Y me llama la atención que dentro de Isaías 9:6 aparece Padre eterno. Ese niño iba a ser Padre eterno. Algún día, porque tenemos esta esperanza, algún día nosotros estaremos allá en la gloria, y cuando veamos al Padre, veremos exactamente lo que vio Felipe, a Jesús mismo, la imagen del Dios invisible. Mas nosotros no le veremos como Felipe lo vio, es decir, en su humillación, sino que lo veremos en su gloria, como le vio Juan el teólogo en el capítulo 1 de Apocalipsis. Así que Felipe en su tiempo y Juan en su tiempo vieron todo lo que se podía ver de Dios con los ojos naturales. Ahora consideramos lo que dice Mateo capítulo 11, el verso 27, que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si ustedes se fijan en la primera parte de este texto, que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Jesús una vez preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta de los discípulos indicaba que nadie sabía, ni ellos mismos, pues no les había sido revelado todavía. De repente vino un lamparazo. La respuesta vino por revelación a Simón Pedro, quien respondió: tú eres el Cristo, aleluya. Es decir, el Mesías que había de venir, el Hijo del Dios viviente. El Señor dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Aleluya. Felipe en San Juan 14 conoció al Padre por el Hijo, pero Pedro en Mateo 16 conoció al Hijo por el Padre. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. La revelación de la divinidad viene por Cristo, despojándonos de todas las tradiciones, dogmas y falsas ideas que tengamos con respecto a la divinidad. El apóstol Pablo dijo en Colosenses, el capítulo 2, el verso 2 al 3, hablando de todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo quiero preguntarle a usted en esta hora, mi querido oyente, ¿tienes un corazón sincero? ¿Estás dispuesto a pedir a Jesús que le ilumine su mente y que le revele la verdad acerca de la identidad? ¿Quién es Jesús? A Saulo Jesús le dijo: yo soy. Jesús es el gran yo soy.
¿Usted está dispuesto a abandonar cualquier concepto falso que haya creído antes? Si su respuesta es sí, entonces prosiga adelante, que el Espíritu de verdad es el que aclara todas las cosas. Por eso es que yo estoy más seguro que estamos en la verdad, porque el Espíritu Santo es el motor de esta iglesia y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Por eso es que esta iglesia va en victoria, por eso es que esta iglesia va avanzando como va avanzando. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que mora en nuestros corazones, y esta palabra que predicamos es inspirada por Dios, es venida desde los mismos cielos. Esta palabra tiene la autoridad de Dios, tiene el poder de Dios, y cuando esta palabra llega a un corazón sincero, llega a un corazón honesto, un corazón que quiere conocer a Dios, por eso es que la persona llega a bautizarse en el nombre de Jesús y crea la verdad, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Yo estoy agradecido con mi Señor por esto, y yo sé que más de uno de mis hermanos también, pero sé también que hay muchos que faltan por conocer esta gran verdad del Señor Jesús. ¿Quieres saber la identidad de Dios? ¿Quieres conocerle? Entonces dile al Señor en oración que te permita conocer quién es Él. Y así como Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? El mismo Jesús le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús dijo: yo soy, porque lo es. Lo creemos, lo predicamos, lo enseñamos, lo vivimos, y no lo dejaremos de predicar.